Yo desde chiquito me gustaban mucho los deportes. Me gustaban tanto que mi sueño principal desde que yo estuve pues desde la primaria, secundaria, era ser cronista deportivo. Es más, yo no veía otra cosa en mí más que ser cronista deportivo. Cuando me cambié a comunicación, mis papás me dijeron, oye, ¿cómo te cambias de sistemas a comunicación? No vas a encontrar trabajo, es una carrera muy saturada, es una carrera en la que necesitas muchas palancas. Y yo, pues no me importa, ¿no? Yo es lo que me gusta y es lo que quiero hacer. Al final de las entrevistas, cuando estábamos en la zona de manada, todo el mundo con las grabadoras, entrevistándolos, ajá, los dos se despidieron de mí personalmente. Pero bueno, cuando Omar Gómez me dice, platícanos, Rodolfo, ¿cómo te fue ayer en el evento de gimnasia? Me quedé pasmado. Y descubrimos que fueron a lo mucho 5 segundos, pero a mí se me hizo una eternidad ese silencio entre que Omar me dio la palabra y que yo reaccioné de caramba, estoy hablando en radio a nivel nacional. Pero hubo un partido que salí, bueno, que terminamos como a las 3 de la mañana. Un partido de Diablos en Tijuana por el cambio de horario allá en Tijuana. Agustín, voy contigo. Y en eso me volteo, veo el botoncito rojo en el híbrido y yo dije, esto a lo mejor lo vas a tener que censurar. ¡Ching! ¡Madre! No, nada más recuerdo tu cara del otro lado de la cabina Bueno, diciéndome, meses después, a lo mejor unos 2, 3 meses después, me manda a llamar Jorge Pietrasante, el jefe, y me dice, Rodolfo, dijiste una grosería al aire. Sobre su escritorio me enseña un oficio de la RTC, Radio, Televisión y Cinematografía, enseñándome una multa que le habían mandado a la empresa. Me manda a llamar Pedro Mallorquín y me dice, oiga, ¿y su sombrero? No, pues es que hoy está nublado. A ver, aquí ya todo el mundo te conoce porque eres el del sombrero. Siempre te lo traes, por favor. Fue a partir de ese momento, porque la gente me empezó a reconocer como el cuate del sombrero. O sea, ellos ya sabían que el cuate del sombrero en la cancha era el que les transmitía por radio los partidos de los Diablos. Que en el Foro Sol, ajá, yo fui el primero, ajá, que llegó con su teléfono y en lugar de estar apuntando el line-up de cada equipo en una hoja, yo agarraba, le tomaba una foto con el teléfono. Fui de los primeros inclusive, y te puedo decir que en todo México en el tema de béisbol, en los que yo en Twitter, ajá, yo ponía, este es el line-up de los Diablos Rojos del México y ponía la fotografía del line-up. Sí, el radio tiene una magia que es prácticamente imposible de describir. Podría ahorita ponerme a filosofar contigo sobre por qué es tan bonita la radio, pero hay tantas cosas. Obviamente, pues el hecho de estar ahí como productor también lo es, ¿no? Pero la verdad, el hecho de haber estado ahí tanto como productor como talento, la verdad es que para mí es, pues bueno, ya no le puedo pedir nada más a Dios, ¿sabes? Hay voces que marcaron época y personas que hicimos que sucediera. Los que estuvimos ahí, historias de la radio. hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, esta serie de charlas a las que yo llamo Los que estuvimos ahí en la radio mexicana. Cómo trabajamos en radio y todo lo que hemos hecho en todos esos años, lo que adquirimos, lo que vivimos, algunas anécdotas. Y el día de hoy, en este nuevo episodio, me siento muy, muy contento y agradezco mucho a Rodolfo Ansaldúa, mi compadre, que haya aceptado esta invitación a participar en este canal y estas charlas. Compadre, muchas gracias. Al contrario, compadre, es un honor de verdad para mí estar contigo, platicando de algo que nos encanta a los dos, que es la radio, a final de cuentas, ¿no? Así es, pues muchas gracias nuevamente. Voy a dar un poquito de contexto a la gente Claro, por que no supuesto, sabe, adelante. que no sabe de dónde nos conocemos. Tú y yo nos conocimos en Grupo Asir, en la etapa de donde yo estuve en deportes, tú también estabas en deportes, en la producción. Fuimos compañeros de producción en programas y eventos deportivos durante pues, no sé cuántos, pero fueron muchos años en los Así que es. más allá de un compañero, de un compañerismo que hubo entre nosotros, pues se formó una gran amistad, convivíamos mucho, inclusive después de las horas de trabajo, Así es. y fuimos muy, muy cercanos en esa etapa, lo seguimos siendo, aunque ya no nos vemos tan seguido, no estamos tan en comunicación como antes, pero para mí así es muy importante y te agradezco nuevamente que hayas aceptado esta invitación.
Al contrario, Rodrigo, la verdad es que cuando recibí tu llamada, cuando nos contactamos, la verdad es que me dio muchísimo gusto primero escucharte, después volver a conocer tu proyecto, porque cuando lo pusiste por primera vez en tus redes, en tu Facebook, de que ibas a hacer eso, luego entré, luego me suscribí, de hecho yo ya tenía la campanita ahí con una de mis cuentas de YouTube, ¿no? Y pues bueno, a final de cuentas, me dio mucho gusto, pero me dio más gusto todavía el hecho de que me hayas considerado para poder platicar contigo esta noche, ¿no? Muchas gracias. ¿Te parece si empezamos que me cuentes por qué te gusta la radio y por qué decidiste dedicarte a este tema? Si desde niño te gustaba, si ya fue más grande, ¿qué te hizo que te enamoraras de la radio? A lo mejor fue un accidente, ¿sabes? Yo desde chiquito me gustaban mucho los deportes. Me gustaban tanto que mi sueño principal desde que yo estuve pues desde la primaria, secundaria, era ser cronista deportivo. Es más, yo no veía otra cosa en mí más que ser cronista deportivo. Y entonces, pues entonces, a pesar de que empecé a estudiar la carrera de sistemas computacionales, porque era donde estaba, según esto, el billete, todavía en los periódicos en aquella época aparecían los vacantes donde se decía, se solicita ingeniero en sistemas. Y yo dije, pues ahí está el pan, entonces voy a estudiar sistemas. 2 años de ingeniero en sistemas, la verdad es que no fue lo mío. Y posteriormente fue que me cambié a comunicación por ese gusanito que siempre había traído yo de trabajar en los deportes, ¿no? ¿En qué medio? Yo no sabía, ¿no? Podría haber sido televisión, podría haber sido prensa, podría haber sido radio, como fue el caso, pero a final de cuentas, pues bueno, me tocó la radio, ¿no? ¿Cómo fue que sucedió? Siempre fui fanático de Toño de Valdés, los deportes que transmite Toño de Valdés, con quien tuvimos el honor de trabajar ahí en Grupo SIT también, pues bueno, son los que más me gustan, béisbol, fútbol americano y demás, ¿no? Y entonces mi tirada era trabajar con Toño, ¿no? Entonces yo todavía, inclusive estudiando la universidad, en el último semestre, pasó algo muy curioso y a lo mejor si los chavos que nos están viendo me ven, a lo mejor les puede servir de inspiración, porque cuando me cambié a comunicación, mis papás me dijeron, oye, ¿cómo te cambias de sistemas a comunicación? No vas a encontrar trabajo, es una carrera muy saturada, es una carrera en la que necesitas muchas palancas. Y yo, pues no me importa, ¿no? Yo es lo que me gusta y es lo que quiero hacer, ¿no? Cuando llegamos al 8º semestre de la carrera, esas palabras empezaron a retumbar en mi cabeza, porque pues, yo no tenía chamba, ¿no? Me graduaba un semestre después. Y entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Levanté el teléfono y marqué al teléfono que daban en el programa de Espacio Deportivo. Ajá. Y entonces preguntaba por Jorge de Valdés. Jorge de Valdés, que ya se ha mencionado en tu espacio, hermano de Toño, productor del programa de Espacio Deportivo. Jorge me empezó a tomar las llamadas y yo le decía, es que quiero trabajar contigo. Y él me decía, no, es que no tengo espacio, ¿no? Y así, compadre, así, después no sé, de unas 15, 16 semanas, hablándole todas las semanas religiosamente, ajá, fue un 24 de diciembre del año 2000, el día de Navidad del año 2000, cuando Jorge de Valdés me habla para decirme que ya tenía trabajo, ¿no? Fui a Grupo ASIR, hice los exámenes psicométricos, me dijeron que luego me hablaban, ya sabes, el clásico, nosotros te llamamos, se pasaron varios días y el 18 de enero de 2001 fue que yo entré a trabajar a Grupo ASIR. Fíjate, yo pensé que habías entrado un poquito después, te recuerdo más como del 2004, 2005, pero no, tal vez 2001. Porque yo estaba en el área de noticias y después llegué a deportes a 2004, entonces cuando yo llegué a deportes, tú ya estabas ahí, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo entro a Grupo ASIR, yo te conocí a ti cuando tú eras operador, eras operador de la 1260, ajá, que así fue donde yo como productor en un inicio de radio llevaba mis programas ahí a que se transmitieran. Ajá, y ahí fue cuando empezamos a tener esa plática, pues bueno, prácticamente diaria, donde nació esta amistad que nos tiene ahora aquí sentados, no frente a frente porque está una computadora enfrente de cada uno de nosotros, pero sí al menos nos estamos viendo, ¿no? Pero sí fue en enero, el 18 de enero de 2001 cuando debuté trabajando en radio. ¿Entraste como productor, como redactor o cuál fue tu primera labor? Entré como productor. Cuando llego yo lo entrevisté ese 24 de diciembre, me dice Rafa Landeros, quien trabajaba en ese momento en Recursos Humanos ahí en Grupo ASIR,
¿qué te interesa más, la producción o ser reportero? Y yo, a ver, platícame de qué se trabaja de cada cosa, ¿no? Porque a pesar de que yo llevé radio en la universidad, nunca te dicen, un productor hace esto y un reportero hace esto, ¿no? Pues el productor se encarga prácticamente de dirigir la orquesta del programa y el reportero se la pasa en la calle haciendo notas. Y como yo detesto andar en el tráfico de la Ciudad de México, dije, no, yo prefiero ser el director de orquesta acá, ¿no? Y fue por eso que decidí ser productor. Y esa decisión la tomaste solo por el tráfico de la Ciudad de México. Sí, pero no le digas a nadie. Pero bueno, creo que al final de cuentas fue una gran decisión porque tuviste a tu cargo muchas transmisiones, muchos programas y además fuiste, no cronista, fuiste quien estaba en las entradas y salidas de las transmisiones de los partidos de béisbol de los Diablos Rojos, ¿no? Sí, pero también me tocó transmitir, ya obviamente con los años, sucedió algo muy chistoso, ¿no? Empiezo yo como productor, empiezo yo a transmitir como productor algunos programas, me dieron el encargo de transmitir o de producir el programa de Espacio Deportivo de la Mañana con Anselmo Alonso y Pepe Segarra. De ahí estuvimos prácticamente desde 2001 hasta 2006, si la memoria no me falla. Fueron 5 años en los que yo estuve transmitiendo prácticamente todos los días ese programa. De hecho, creo que fuiste el único productor de ese programa, ¿no? Porque el programa empezó contigo y se fue contigo, ¿o no? Y terminó conmigo. Sí, terminó fuiste conmigo. El único productor. Sí, yo recuerdo haber hecho algunas veces, me imagino que estabas de vacaciones o algo así. Así es. Pero tú eras el productor oficial del Espacio Deportivo de la Mañana, el cual ahora pues ya no existe, ¿no? No cualquiera se aventaba ese numerito. En ese horario, diría Pepe Segarra, anticonstitucional e inhumano. Exacto, porque era a las 6 de la mañana. Era de 6 a 7, así es. De 6 a 7, en vivo, entonces sí. Sí, era que te levantaras que a las 4, ¿no? Bueno, ahí te evitabas el tráfico de la Ciudad de México. Sí, ahí no me pasaba nada, ¿no? Y ya de regreso a mi casa, que es tu casa también, pues me tocaba a mediodía, entonces la verdad es que tampoco sufría yo en ese tema, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenía yo el programa de Espacio Deportivo de la Mañana, de ahí llega a lo mejor la primera anécdota que podemos platicar juntos, porque estabas tú operando en ese noticiero. Los domingos en la 1260 se transmitía Rumbo al Estadio con Omar Gómez Pensado. Omar Gómez, sí, claro. Ajá. Es impresionante cómo tienes los nombres así, desde Rafa Landeros, que yo no me acordaba de Rafa Landeros, ahorita que lo mencionaste, claro que lo recuerdo, pero tienes los nombres así muy presentes. Son personas que al final de cuentas, así como tú, pues fueron parte de mi vida también de alguna u otra manera, ¿no? Y entonces Omar Gómez Pensado, que era uno de los que habían hecho la transición de la superdeportiva hacia la nueva etapa de Grupo Asir Deportes, era el que estaba de titular en Rumbo al Estadio, ¿no? Y entonces un día antes me habían mandado a mí a cubrir un evento de gimnasia en el gimnasio Juan de la Barrera. Venían Alexei Nemov y Svetlana Korkina a hacer una exhibición acá a México. Es una de las anécdotas que platicaba mucho con mis alumnos de radio. Durante varios años di clases en la Universidad de Anáhuac de lo que es la radio, y yo les platicaba esta anécdota porque de verdad me impactó. Para no hacerlo muy largo, fui a cubrir el evento, hice la cobertura. A final de cuentas me gané el reconocimiento de estos dos gimnastas porque fui el único reportero en ese momento que les hizo una pregunta en inglés. Entonces, en cuanto yo les hago la pregunta en inglés, me voltearon a ver con cara, caray, habla algo que conocemos, ¿no? Y bueno, me voltearon a ver, inclusive al final de las entrevistas, cuando estábamos en la zona de manada, todo el mundo con las grabadoras, entrevistándolos, los dos se despidieron de mí personalmente, ¿no? Y fue así, oh, wow, algo bueno tengo que haber hecho, ¿no? Pero bueno, al día siguiente, pero voy a presentar mis audios, mismos que grabé, bueno, mis compañeros reporteros estaban haciendo la transición entre unas, no me acuerdo qué grabadoras, y unas Marantz digitales en aquella época, estaban estrenándolas, ¿no? Y yo grabé con una Walkman Sony, que todavía se usaban en aquella época. Te estoy hablando de que era 2001, 2002. De cassette, ¿no? De cassette, así es. Y entonces yo tenía que poner el play en el microfonito que teníamos ahí en la 1260, ¿no?
Pero bueno, cuando Omar Gómez me dice, platícanos, Rodolfo, ¿cómo te fue ayer en el evento de gimnasia? Me quedé pasmado. Yo no sé cuánto tiempo pasó. Bueno, después lo averiguamos juntos, tú y yo. Ajá, porque fue una de las dos ocasiones que luego que te pedí que por favor pues, escucháramos el testigo después. Y descubrimos que fueron a lo mucho 5 segundos, pero a mí se me hizo una eternidad ese silencio entre que Omar me dio la palabra y que yo reaccioné de caramba, estoy hablando en radio a nivel nacional. Ajá, o sea, no cualquier cosa, era a nivel nacional. Pero no lo dimensionaste antes de entrar, o sea, ¿fue en ese momento? En ese momento me cayó el 20 y me dio el pánico escénico. Ajá, y por eso me quedé así como, uy, trabado, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, pues di mi nota, puse mis audios, todo salió a la perfección y ya no hubo ningún problema, ¿no? Al final del programa, te dije que si por favor podíamos escuchar el testigo porque todo lo grabábamos, ¿no? Para ver cuánto tiempo me había tardado en reaccionar y nos dimos cuenta de que no había sido tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, ese fue parte de cómo empezamos ahí en Grupo ASIR ya a hacer labores de locución. Esto fue, yo creo que a finales de 2001, y a partir de 2002 me dieron la oportunidad de participar en las transmisiones como locutor de cabina de los Diablos Rojos del México. Exactamente, ¿no? Sí. Ajá, entonces de 2002 a partir de ahí yo estaba siempre sentadito ahí enfrente de un micrófono, ya sea en la 1180 o en Bonita 1590, que a veces se transmitía por allá también. Y bueno, ahí estaba yo como ancla, ¿no? Por cualquier cosa que llegara a pasar. Exacto, tú estabas en cabina y Agustín Castillo, que era el narrador el narrador oficial de los Diablos, era el que estaba ya sea en el estadio de local, que en ese tiempo era el Foro Sol. Así es. O de visita, pues era el cronista viajero, como le llaman. Era el cronista, ¿no? Viajero, así es, exactamente. Pero él narraba los partidos. Todos los partidos. Así es. Y tú estabas como ancla. Y fue ahí donde, de hecho, yo me pasé del área de noticias o de la 1260 al área de producción de deportes para hacer el béisbol. Esa fue mi principal y primera labor que yo hice, pero yo me pasé hasta el 2004. Pero tú y yo ya teníamos 2 años mínimo de conocernos. Pero fue ahí. 3 años, sí, claro. Sí, 3 años. Fue ahí donde yo recuerdo que ya hicimos más clic, más. Estuvimos más compenetrados en la amistad, en tener más comunicación más allá de lo que era el trabajo, ¿no? Porque pasábamos horas y horas, ¿no? Exacto, eso fue por eso, ¿no? Las transmisiones de béisbol que a final de cuentas no las pasaban por televisión, sino que nos la teníamos que aventar escuchando. Y ahí estábamos platicando, cotorreando, echando relajo. No creo que nadie se vaya a dar cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Bueno, no precisamente en la transmisión. ¿Te acuerdas que cuando había lluvia y que se suspende el juego, que 3 horas que había que esperar? No recuerdo, esperar? Sí. No me acuerdo si estabas tú de productor en ese partido, pero hubo un partido que terminamos como a las 3 de la mañana. Un partido de Diablos en Tijuana, por el cambio de horario allá en Tijuana. Sí, no, llovió 2 veces, se fueron extra innings, pasó todo lo que tenía que pasar. Y al día siguiente yo con transmisión a las 6 de la mañana ahí para el noticiero, de verdad ese día me quedé a dormir ahí en la estación. Sí, porque ya era un par de horas, ¿no? Literal ibas a ir a tu casa y regresar. Sí, no. Junté 3 sillitas ahí en una covachita que teníamos en el área de deportes y ahí me dormí 3 horitas. Muy bien, ¿y en qué momento pasó el que ya dejaste de estar en cabina? Porque yo también recuerdo que ya eras quien estaba en el dugout, en el estadio de béisbol, ya haciendo la narración. Dirían en términos futboleros a nivel de cancha, ¿no? Sí, fíjate que no me acuerdo cuándo fue. Sinceramente, eso sí no lo tengo muy claro. Yo no sé si fue después de que otro compañero que teníamos en deportes en aquella época, Rudy Millares, que en paz descanse, dejó de transmitir los partidos porque él estaba ahí en el dugout antes. Ajá, y después pues salió el de la empresa y yo no sé si en ese momento fue que yo ocupé su lugar. Ajá, pero sí, ya después me tocaban tanto partidos de cabina como partidos en el estadio, lo cual disfrutaba yo mucho, ¿no?
Sí, en cabina era cuando los Diablos estaban de visita, ¿no? Estaban de gira. Así es, exacto. Y en el estadio pues era el Foro Sol. Te tocaba, si no mal recuerdo, estabas tú en un dugout y Memo García, ¿no? En otro. Memo García y después se incorporó Miguel Ángel Fernández también ahí a trabajar con nosotros. Pues entonces estuviste muchos años, ¿no? En las transmisiones de los Diablos. Yo pues, presumo ajá. que estuve 6 temporadas de productor, pero creo que tú me ganas por tiempo, pues, ¿no? mi última transmisión fue en 2013. Sí, estuviste Ajá. mucho más tiempo, estuviste más de 10 años, ¿no? 10 de años, 2002 a 2013, así es. Uh-huh. Así es. Hombre, y una anécdota que bueno, no es anécdota, pero yo quiero agradecerte públicamente que yo cuando llegué a la producción de Los Diablos sabía de béisbol, como sabe la mayoría de las personas, lo más básico. Y tú fuiste quien me llevaste literalmente de la mano, casi, para enseñarme todo y cómo entenderle al béisbol, las reglas. Y si hoy yo me considero conocedor de béisbol, es gracias a ti, lo cual te agradezco, porque todos los tiempos, los partidos que estábamos, el tiempo que llovía, que estaba, o durante la narración de Agustín, tú inclusive me enseñaste a llenar el box score a mano como se hacía antes, con plumas de colores como se hacía antes. Así es. No, ahora tú vas al estadio y ya todos traen su tablet y ahí lo llevas. No, tú lo hacías así a mano, en tu cuaderno, y tú me enseñaste, lo llegué a aprender. Te mentiría si te digo que lo sé hacer. Ya se me olvidó, pero en su momento lo hice y si hay algo que yo agradezco de mis conocimientos de béisbol, si hay alguien, es a ti principalmente, a Agustín Castillo, pero tú que fuiste mi maestro en ese sentido, lo cual te agradezco mucho. Y el día de hoy pues ya no estoy en la producción de Los Diablos, pero soy un gran aficionado, pues no solo a los Diablos, al béisbol en general, ¿no? Y eso es gracias en gran parte a ti, así es que te lo agradezco infinitamente. Nada que agradecer, compadre. La verdad es que fue un placer compartir tantas batallas contigo, caramba. Ahora, cuéntame, por favor, si recuerdas alguna anécdota que te haya pasado a ti en especial, ya sea en la cabina, en alguna transmisión, tanto en la producción, porque tú tuviste estuviste de esos dos lados, en la producción y en el micrófono. ¿Hay alguna anécdota que recuerdes, ya sea chusca, algo que haya pasado que tal vez no fue tan chusco, que dijiste, chin, esto no tenía que haber pasado? Algo que tú recuerdes mucho, que te haya, no sé, que lo sigas recordando, o te haya marcado, o te haya hecho aprender algo en esta profesión. Mira, te voy a contar dos de entrada, ¿no? Bueno, te voy a contar tres si me das la oportunidad. La primera fue una vez que estabas tú de productor también precisamente, y entonces estaba, a veces en las pausas comerciales yo descolgaba el teléfono con un aparatito que era le decían el híbrido, que transformaba la señal telefónica en señal radiofónica, ¿no? Pero para que eso sucediera tenías que ponerle un botoncito verde o un botoncito rojo para apagarlo, ¿no? Y entonces cuando había pausas, a veces yo levantaba el teléfono, quitaba el híbrido, hablaba con Agustín Castillo, y entonces pues ya cualquier cotorriza ahí, bla, 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 ¿no? Y en una de esas, al momento de que yo cuelgo el teléfono para poder continuar con la transmisión, no enlacé la llamada. Entonces al momento de que cuelgo se corta. Y entonces, Agustín, voy contigo. Y en eso me volteo, veo el botoncito rojo en el híbrido y yo dije, esto a lo mejor vas a tener que censurar. ¡Ching! Madre. No, nada más recuerdo tu cara del otro lado de la cabina diciéndome... Bueno, hay que mencionar que estamos al aire, ¿no? Ya estaba al aire porque sí, claro. Tú, como productor, y aparte estabas operando tú la transmisión, pues en el momento de que no conteste el otro, pues tú te vas con el que tenías enfrente, ¿no? Y entonces yo he sido, terminando la transmisión, es la segunda vez que te pedí que sí íbamos a escuchar el testigo, ahí vamos a la covachita donde me quedé a dormir aquella ocasión, a escuchar, a ver si se había escuchado, y se escuchó a la perfección. Sí, clarísimo. Meses después, a lo mejor unos 2-3 meses después, me manda a llamar Jorge Pietrasante, al jefe, y me dice, Rodolfo, dijiste una grosería al aire, y yo así de, ay, ya se enteró. Pues no me quedó más que decirle que sí.
Sobre su escritorio me enseña un oficio de la RTC, Radio, Televisión y Cinematografía, enseñándome una multa que le habían mandado a la empresa por mi grosería al aire, ¿no? Y yo, ay, dije, donde me lo quieran descontar ahorita, ¿no? Porque no, yo ganaba bien poquito, ¿no? Y imagínate pagando más de 200,000 pesos de multa, pues, ¿cómo? ¿No? Entonces, esa la verdad es que es una anécdota que fue muy graciosa. Otra que me pasó en béisbol, aquí no me acuerdo si estabas tú de productor, creo que estaba Lalo Cortés produciendo. Estábamos en la transmisión y de repente Agustín Castillo se pela, ¿no? Se corta la transmisión de Agustín, vienen conmigo a cabina, ajá, y entonces yo aventándome el choro, platicando, bla, 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 alargándolo, ya sabes, el clásico que nos hacían así los productores, sí, claro, para que nos alargáramos. Y yo bla, 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 y nada más no localizaba a Lalo Cortés Agustín. Y entonces, de repente, pues manda pausa. Mandamos a pausa, le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no lo localizo. ¿Qué hacemos? Pues no sé qué hacer, me dice Lalo. Y yo, pues me lo aviento aunque sea por aquí. Repito, en aquella época no se transmitía por televisión. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hice? Estaba viendo yo la transmisión en un Game Day que se transmitía por internet, donde te aparecían pues quién estaba bateando, lanzamiento 1, bola, lanzamiento 2, strike, lanzamiento 3, foul. No era una imagen como tal del partido, era una gráfica. No, era un gráfico. Sí, así es. Y entonces, pues, me lo tuve que aventar así. Ajá, pero entonces yo narrando el partido, ¿no? Imaginándote, inventando las jugadas, ¿no? Así es, y entonces aquí viene Leo Eras, se prepara, el pitcher viene con el lanzamiento, bola 1 para Leo Eras, ¿no? Y así me lo aventé las últimas 3 o 4 entradas del partido, ¿no? Y entonces termina la transmisión, Lalo Cortés, hoy te rifaste, te felicito, muchas gracias, no sé qué tanto, ahora le va. Y también a los pocos días me manda a llamar Jorge Pietrasanta, ¿no? ¿Qué pasó, Pietra? Oye, ¿qué hiciste esto? Yo, pues sí, no te daba de otra. Yo pensé que me iba a regañar. Felicidades, te la rifaste muy bien. Gracias. No sé si fue la única vez que Pietra me felicitó, pero se sintió muy padre, ¿no? Y aparte me sentí, quieras que no, como viviendo la magia de la radio en ese momento, algo como lo que hay una leyenda urbana de una transmisión que hizo así el Mago Septién, uh-huh. 30 años antes, 40 años antes, ¿no? Entonces, quieras que no, me sentí como que en ese mismo nivel en ese momento, ¿no? Lo cual ya es decir mucho. Y esa fue una buena anécdota. Y ya la última hubo una ocasión que hablo yo la noche anterior para pedir mi rol ahí a la redacción. Y me contesta Lalo Cortés. Y entonces le digo, oye Lalo, ¿qué me toca mañana? Me dice, te toca Querétaro Tecos. Le digo, oye, soy Rodolfo, hago béisbol, yo no hago fútbol. A ver, espérame. No, sí estás en el Querétaro Tecos. Déjame lo valido, colgamos por teléfono, a los 2 minutos se vuelve a comunicar conmigo. Y hablé con Pietra que sí te toca el Querétaro Tecos. En la torre, compadre. Porque vamos, a mí me gustaba en ese momento, me gustaba mucho el fútbol soccer, ahorita ya no tanto, ¿no? Ahorita ya nada, más bien. Pero en ese momento, les digo, yo era un aficionado a Cruz Azul y me sabía los jugadores de Cruz Azul, pero pues no me preguntes por los de Tecos o los de Querétaro, ¿no? O sea, la verdad es que no me interesa aprendérmelos. Y que me mandan a transmitir el Querétaro Tecos al estadio a Querétaro, ¿no? Y entonces ahí vamos todos juntos, iba Carlos Córdoba, iba narrando, iba como narrador, no me acuerdo si Rodrigo Herrera también iba ahí en los comentarios, que sí me acuerdo que era Edgar Diego Antúnez, también iba a cancha, ajá. Así es. Y entonces, pues el partido la verdad es con una dinámica súper diferente a lo que era el béisbol, porque en el fútbol no le puedes quitar los ojos de encima al balón. Y entonces, termina el partido, gana Querétaro y entonces, creo que era Alejandro Cervantes, ¿sabes? El que iba en ese partido. Y entonces, nos mandan a hacer las entrevistas y mandan primero a Edgar Diego. Y entonces yo estaba, compadre, pero desesperado por ver a quién entrevistaba. Me quité un poquito los audífonos para poder
prestar atención sobre qué jugadores estaban en el terreno. No los conocía yo físicamente, ¿no? Y entonces de repente, después de 2 minutitos, veo que un ecuatoriano espigado, alto, morenazo, no me acuerdo cómo se llama ahorita, viene caminando hacia mí, que jugaba con Querétaro, y lo entrevisto. Y que le suelto las entrevistas. Oye, ¿cómo te sentiste? Bla, 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 vamos a todo, bla, 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 bla. Termina la entrevista y en eso se acerca Edgar Diego Antúnez a mí. Y le digo, ¿qué onda, negro? ¿Cómo escuchaste? ¿Cómo viste mi entrevista? Me dice, pues a todo dar, carnal. Nada más que para la otra entrevista a alguien que yo no haya entrevistado antes. O sea, lo entrevistó él para la misma transmisión y lo entrevistó primero él y luego yo al mismo. Yo no sé qué relevos le habrán traído en el palco de transmisiones porque no se dieron cuenta de que lo habíamos duplicado. Yo me esperaba una regañiza después, ya en la oficina, pero no, nunca pasó nada, nunca me dijeron nada, y es una de esas anécdotas que me da mucho gusto y mucha risa contar. Bueno, y creo que son pocas, un poco lo que nos cuentas, son muy pocas a la comparación de todo lo que se vivió, ¿no? Todo lo que vivimos, tan solo tú y yo juntos, con el mismísimo Lalo Cortés, que ya lo mencionaste, que también con él tenemos una historia bastante larga que contar. Claro. Pero sí hay cosas que el día de hoy pues nos dan risa, ¿no? Nos dan risa, pero en su momento fueron muy complicadas. No, y bueno, si me permites una última, compadre, antes adelante. de cambiar. Hubo otra ocasión, esta fue en 2012. Ajá. Se estaban celebrando los Juegos Olímpicos allá en Londres. Se van Toño de Valdés y Pietrasanta para allá, ¿sale? Y entonces yo le dije a Pietro, oye, dame chance de narrar a mí, o sea, que la mitad del partido la narre Agustín y que yo narre la siguiente mitad, porque yo quería narrar. A mí me encantaba estar allá abajo en el dugout, pero a mí me encantaba también tener la oportunidad de narrar. Y entonces Pietrasanta me dijo, sí, órale, aviéntatelas. Y hubo un día en la transmisión, a mí me encantaba llegar temprano al estadio, convivir con los jugadores, y en una de esas, Víctor Bojorquez, jugador de los Diablos, me dice, vente a comer con nosotros, y entonces me sientan ahí en la cocinita del dugout del equipo, están comiendo todos aguachile, ¿no? Y entonces estamos comiendo aguachile y de repente empiezo a sentir un hormigueo en la lengua. Estaba Agustín Castillo al lado de mí. Y entonces en eso me volteé y le digo a Agustín, oye, Agustín, creo que no puedo hablar. Y me dice, no, bip, bip, ¿no? Traes la lengua súper hinchada. Y entonces yo me volteo, ¿qué hacemos, no? Bueno, me llevaron con el trainer de los Diablos, me puso una inyección ahí en la pierna de volada. Afortunadamente empecé a recuperarme. Entró una llamada de Jorge Pietrasanta en ese momento en mi teléfono. Rodolfo, ¿estás bien? Y le digo, sí, ¿por? Es que me dijeron que te pasó esto. Ah, no, sí, pero creo que ya, sí, ya estoy bien y sí voy a poder narrar. Ah, ok, perfectísimo. Ahí el jefe se preocupó por mí, ¿no? Y entonces... Se preocupó por la transmisión. Me he puesto una intoxicada con aguachile. Y afortunadamente no me volví alérgico al camarón, si no estaría yo dándome de tiros en este momento. Sí, son buenas experiencias que como te comento, ahorita nos reímos realmente, pero sí, en su momento fueron muy complicadas. Oye, y dime que tú antes de llegar a Grupo Asir, ¿habías trabajado en algún otro lugar, no solo en radio, en algún otro medio, o fue tu primer? No, fue el primer trabajo. De hecho, como te platicaba al inicio de este espacio, yo estaba en la universidad y fue cuando empecé a marcarle a Jorge de Valdés. Todavía estaba, prácticamente terminando 2001. Cuando yo me gradué el 12 de diciembre de 2001. Me gradué de la carrera de Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey. Y el 24 fue que me hablaron para decirme, oye, ¿qué crees? Ya tienes trabajo. Entonces la verdad que me dio tanto gusto porque en realidad estuve 15 días desempleado nada más, ¿no? O sea, de que salí de la universidad y que entré a trabajar fue un lapso pues, relativamente pequeño, ¿no? Digo, oficialmente, como te dije al inicio, fue el 18 de enero de 2001 cuando yo me reporté, de 2002, perdón.
que me reporté a trabajar. Pero antes de eso yo no había trabajado más que en la propia universidad. En la universidad estuve cubriendo los partidos de los Borregos Salvajes del TEC de Monterrey, estuve en el periódico de la escuela, estuve en asociaciones estudiantiles. O sea, estuve haciendo muchísimas cosas y afortunadamente eso como que me fue preparando para lo que venía, ¿no? Porque la verdad es que este trabajo es un trabajo muy demandante y tú tienes que estar ahí fines de semana, tienes que estar ahí días festivos. Yo no sabía lo que eran vacaciones. A lo mucho, los días que me ibas a cubrir ahí al programa de Espacio Deportivo, pues a lo mejor pedía unos 2 o 3 días para irme de vacaciones con mis hijos y demás, pero en realidad, pues sí es un trabajo muy demandante y que te exige demasiado. Entonces, ya respondiendo concretamente a tu pregunta, no había trabajado antes oficialmente. Grupo Asir fue mi primer trabajo y en medios de comunicación, pues prácticamente fueron ahí 13 años y luego un ratito más en Televisa Puebla, porque yo después de 2013 me vine a vivir a Puebla, donde radico actualmente, y acá en Puebla estuve al aire en televisión 2 años. Fueron 2 años en los que estaba yo como titular de noticias en el espacio de la mañana de Televisa Puebla. No deportes, información general. Eras el conductor de noticiero. Así es, exacto. Órale, muy padre experiencia, ¿no? Me imagino. No, esto estuvo a todo dar, la verdad. Fueron 2 años en los que si de por sí me tenía que levantar antes para ir a Grupo Asir, acá en Televisa peor porque pues tenías que llegar a que te maquillaran, tenías que llegar a... Y ahí estás a cuadro, obvio. Y ahí estoy a cuadro, ¿no? Y uno que pues no está tan guapo, entonces le tenían que echar muchas manitas de gato para que se viera bien al aire, ¿no? Zarpazo de tigre, ¿no? Así es, exacto. Oye, y dime, ¿qué es lo que te enamoró más, la televisión o la radio? El radio toda la vida. Sí, el radio tiene una magia que es prácticamente imposible de describir. Podría ahorita ponerme a filosofar contigo sobre por qué es tan bonita la radio, pero hay tantas cosas, ¿no? Primero el puro lenguaje, ¿no? El puro lenguaje en el cual tienes que ser totalmente descriptivo, porque la gente que te está escuchando pues se tiene que imaginar las cosas. Yo a mis alumnos les decía que la radio era el medio más visual de todos, porque al momento de que tú describes lo que la gente o lo que le quieres transmitir a la gente, ellos se lo tienen que imaginar, ¿no? Y además de que pues no tienes un límite de cuadro en la radio, sino que cuando tú estás comentando algo, cuando estás narrando un partido, cuando estás dando una noticia, la gente tiene la posibilidad de imaginarse todo al 100% y más, ¿sabes? O sea, se sale del cuadrito que tendría la televisión. Así ¿no? es. Esa es una. La otra, el hecho de que solo con la voz puedas llegar a enamorar a la gente, ¿no? Digo, no se lo vayas a decir a Tamara León, pero yo estaba enamorado de ella antes de entrar a trabajar al Grupo Asir, ¿no? Porque me encantaba su voz, ¿no? Tamara, que también es muy buena amiga actualmente, ¿no? Pero que en ese momento, o sea, cuando yo era un ajeno a la radio, Tamara me tenía a mí cacheteando las banquetas con su pura voz, ¿no? Sí, porque hay que aclarar que en ese tiempo no había redes sociales todavía, entonces exacto. El locutor era solo la voz. Normalmente no conocíamos a los locutores. Éramos anónimos totalmente, ¿no? Y me llegó a pasar a mí también, ¿no? Caminando por el estadio de los Diablos Rojos del México, cuando empiezo a trabajar en las transmisiones en el estadio, pues hubo un día que había un sol tremendo y entonces pues me fui de sombrero. Y entonces pues es lo que hice yo los primeros días cuando me tocaba trabajar con el sol a plomo, ¿no? Y un buen día se me ocurrió ir sin sombrero, ¿no? Y entonces me manda a llamar Pedro Mallorquín, uno de los dirigentes de los Diablos en aquella época, que creo que también lamentablemente ya se nos adelantó en el camino. Me manda a llamar Pedro Mallorquín y me dice, oiga, ¿y su sombrero? No, pues es que hoy está nublado. A ver, aquí ya todo el mundo te conoce porque eres el del sombrero. Siempre te lo traes, por favor, ¿no? Y entonces, ok, y a partir de ahí, siempre yo con mi sombrero, ya sea de noche, ya sea de día,
me empecé a hacer de una colección de sombreros bastante importante. Mira, aquí tengo uno, ¿no? Acá tengo otro. Ajá, o sea. ¿Pero fue a partir de ese momento? Fue a partir de ese momento, porque la gente me empezó a reconocer como el cuate del sombrero. O sea, ellos ya sabían que el cuate del sombrero en la cancha era el que les transmitía por radio los partidos de los Diablos, ¿no? Y entonces en algún momento me ven caminando yo con mi sombrero, con mi micrófono en la mano, me detiene una señora y me dice, oiga, ¿usted es Rodolfo Ansaldúa? Y le digo, sí. Me dice, yo pensé que era güero y de ojo azul. Y yo, pues no, mire, soy cretito y de ojo negro, ¿no? ¿No? Pero bueno, es parte de eso, de esa magia que tiene la radio, ¿no? Entonces la señora se decepcionó un poquito de conocerte más que de alegrarse, ¿o cómo fue? Pues yo no sé si decepcionó un poquito o se decepcionó un muchito. El caso es que ella esperaba que fuera un tipo alto. Bueno, yo no estoy tan chaparro, mido 1.80, y ella pensaba que era más alto todavía, que era güero y de ojo azul. O sea, es lo que hay, amiga, ¿no? Pues sí, oye, ahorita mencionaste lo de Tamara. De cómo ella te enamoraba solo con su voz, porque Ajá. En ese tiempo no había redes sociales, realmente sí eran anónimos los locutores, tú te los imaginabas, no es como ahora que pues ya tienen su cuenta de TikTok, suben videos, o sea, tú ya conoces realmente. O que están saliendo al aire a la vez, ¿no? Tanto en un live o en la estación de radio. Exacto. Y pensando eso, porque a ti te tocó exactamente esa parte donde no estaban todo lo de redes sociales. ¿Qué piensas de cómo era el radio antes, cómo es ahora y cómo ayuda o cómo perjudica las redes sociales o la tecnología en general? Mira, yo creo que ayuda bastante. La tecnología es una herramienta muy, muy importante que si no te haces de ella te vas a quedar atrás, ¿no? Te voy a contar otra anécdota. Te puedo contar que en el Foro Sol, yo fui el primero, que llegó con su teléfono y en lugar de estar apuntando el line-up de cada equipo en una hoja, yo agarraba, le tomaba una foto con el teléfono, y ya, o sea, yo agarraba y me retiraba de ahí, ya no estaba hecho bolas ahí junto con todo el resto de reporteros que estaban tomando notas con lápiz y papel, con lápiz y papel, ¿no? Entonces yo fui de los primeros en agarrar y tomar la foto, fui de los primeros inclusive, y te puedo decir que en todo México en el tema de béisbol, en los que yo en Twitter, yo ponía, este es el line-up de los Diablos Rojos del México y ponía la fotografía del line-up. Antes eso no se hacía, fui de los primeros y a la postre poco después la gente empezó a copiarlo, ¿no? Y vamos, no es que me fuera a ofender ni nada, ¿no? Pero sí me puedo levantar el cuello diciendo que fui de los primeros que utilizó la tecnología en su beneficio para el tema de las transmisiones de béisbol, ¿no? Además de lo que ya platicamos anteriormente de esa transmisión en la cual pues tuve que narrarlo sin estar viendo el partido, no sé, y cómo viene ahora la tecnología, yo creo que siempre va a beneficiar, ¿sabes? O sea, siempre el hecho de que tengas tantas herramientas tecnológicas en un aparato que es el teléfono, yo creo que es una maravilla. Los que nos tocó reportear todavía en aquella época, pues, oye, es que se dice fácil, pero estamos hablando de hace 24 años. Así es. Hace 24 años de que estábamos trabajando en radio, o que inicié yo a trabajar en radio. Y tú ya estabas trabajando en esa época ahí. Sí, yo empecé en el 98. Imagínate. O sea, ¿hace cuántos años de eso? No, pues ya ni hacemos cuentas mejor. No, ya ni siquiera nos van a salir. Hace tantos años que sucedió esto, que sí parece una época totalmente arcaica, ¿no? En el cual un reportero tenía que cargar con una pluma o dos por si fallaba una de ellas, una libreta, tenía que cargar con su grabadora, tenía que cargar con su cámara, tenía que cargar con una agenda, tenía que cargar con, pues no sé, muchísimas micrófonos, cosas. audífonos a veces, ¿no? Porque la grabadora... Ahora todas las herramientas para poder hacer bien tu trabajo las tienes en el teléfono. Y no se diga, el internet. Exacto. ¿No? O sea, así es. Entonces, la verdad es que
En el momento que tú abrazas la tecnología, yo creo que te va a ir bien, ¿no? Ahora, sí se convierte en un arma de dos filos, ¿sabes? Porque ahorita muchos estudiantes que están no sé, en la preparatoria o que están cursando sus estudios en la universidad, ajá, o sea, utilizan la inteligencia artificial para hacer sus proyectos, para hacer sus trabajos, ¿no? Imagínate que un estudiante de medicina le hagan hacer un estudio del cuerpo humano, ajá, y que se lo pregunte al chat GPT, ajá, ¿qué va a pasar cuando ese cuate te quiera operar? ¿No? Digo, seguramente la tecnología va a estar evolucionando a tal grado de que una persona, a lo mejor hasta sin mucha experiencia en cómo abrir un cuerpo humano, la propia inteligencia artificial, vas a poner el bisturí sobre el pecho para hacer una cirugía de corazón abierto, te va a decir, estás muy a la izquierda o estás muy a la derecha. Ajá. Yo quiero creer que eso va a pasar en algún momento. Ajá. Pero mientras tanto, pues sí, efectivamente, sí puede ser un arma de dos filos, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿La radio de antes o la de ahora? Mira, voy a estar totalmente cargado hacia la radio de antes porque fue la que me tocó hacer. Ajá. Ahorita pues ya tiene 8 años que salí de los medios de comunicación. Me hicieron ojitos a trabajar un buen rato en el gobierno federal. Estuve trabajando un rato ahí, pues como si fuera burócrata, ¿no? Pero tratando de no serlo, ¿no? Porque yo siempre traté de ver por el bien de la gente mientras fui un servidor público. Y la radio de antes, la verdad es que era maravillosa, ¿sabes? O sea, no te puedo decir si la actual es igual o es mejor, pero la de antes era una cosa hermosa. Era algo que hacía que me levantara yo a las 4 de la mañana para ir a transmitir sin ningún problema, ¿sabes? O sea, yo llegaba en las mañanas, me sentaba con Pepe y con Anselmo Alonso, preparábamos el programa de la mañana, terminando nos íbamos a tomar un café, y esa era la rutina de todos los días, y para mí eso era pues lo que yo quería hacer en la vida. Ajá. Después terminó lamentablemente el programa y ya me dediqué yo exclusivamente a las transmisiones de béisbol, ¿no? Pero la verdad es que también trabajar en radio, en las transmisiones, es algo muy bonito, ¿no? El hecho de estar cercano a la gente, que la gente te parara a tomarse foto contigo, la verdad es que era algo también bastante padre, ¿no? Y actualmente, pues pues eso ya no lo estoy viviendo, ¿no? Pero si tuviera la oportunidad de regresar, con la mano en la cintura lo haría, ¿eh? Muchas personas que han estado en este espacio, en este canal, en estas charlas, me han dicho que al empezar, la mayoría trabajan gratis por el amor Ajá. que le tienen a la radio, que ya los sueldos o una paga llega después, pero primero es picar piedra. Afortunadamente creo que a ti no te tocó eso, pero creo que estás al revés. Ahora lo harías gratis, ¿no? Sí, definitivamente, ¿eh? Sin problemas. Sí, lo haría sin pensarlo dos veces y sin recibir algún recurso, ¿eh? Nada más no le digas a nadie porque al otro me van a querer contratar de gratis. No, la verdad es que es algo muy bonito. Y afortunadamente, en efecto, no me tocó regalar el trabajo, ¿no? De hecho, te estoy hablando de que yo entré ese 18 de enero de 2002 a trabajar a Grupo ASIR y a final de mes ya estaba recibiendo yo mi primer cheque, mismo que no se cobró, ajá, y que se quedó en algún archivo en casa de mis papás. Porque así lo quisiste tú. No, porque ellos lo quisieron hacer, ay, hijo, mira qué padre tu primer cheque, lo vamos a guardar. Y dinero. Creo que a final de cuentas ellos me dieron la plata y se quedaron con el papelito, ¿no? ¿Y aún lo conservas? No lo he visto, fíjate. No lo he visto, pero seguramente debe estar ahí en casa de mis papás. Qué bueno, que ojalá y lo encuentres y lo guardes y lo atesores, porque la verdad pocas personas pueden hacer eso, o lo hacen, o tienen la intención de hacerlo, ¿no? Claro. Y Exacto. tenerlo, pues es algo increíble. Oye, ¿y a quién admirabas tú antes de entrar a la radio? ¿Quién? Ya nos dijiste un poquito que era Toño de Valdés, pero había alguien más, en quién tú te inspiraste para entrar a empezar a narrar un partido, en empezar en una transmisión.
cuando estabas en el micrófono, ¿a quién admirabas o a quién pensabas parecerte? O no sé si copiar un estilo, tal vez buscabas el tuyo propio, pero siempre hay alguien que te motiva, ¿no? Te dice, Claro. yo quiero ser así como esta persona. Sí, claro. Es Toño de Valdés, ¿sabes? Toño de Valdés y Pepe Segarra. Ajá, la verdad es que los dos para mí fueron mis gurús. Cuando me dicen que voy a estar con Pepe en el programa de la mañana, es que voy a estar con uno de mis ídolos. Ujú. Y luego cuando estás con él y que no te hacía caso porque no se callaba, porque le decías vete a corte y no se iba, y está bien, pues está hablando el señor, ¿no? Vamos a aguantarlo. Y y ya después, no, ya córtalo porque pues no se va a callar nunca, ¿no? Es un cambio drástico, pero la verdad es que el haber trabajado con Toño de Valdés, el seguir en comunicación con Toño de Valdés, porque hoy por hoy, todavía en los partidos de americano, él dice algún comentario, yo le escribo un WhatsApp y le doy mi punto de vista, ¿no? Y muchas veces los lee y muchas veces me menciona al aire y me agradece al aire. Y la verdad es que es muy bonito, ¿no? De igual manera con Pepe Segarra, una amistad también ya de más de 20 años, ¿no? Te digo, ya estamos viejos, ya cuando tienes memorias de más de 20 años es porque ya estás bastante veterano de guerra, diría Pepe, ¿no? Yo creo que ellos dos fueron mis ídolos de toda la vida, ¿no? Y ya en el camino, pues conocer a Anselmo Alonso, que ya conocía de voz también, y que después lo traté como persona, y que es un grandioso ser humano. La verdad es que fue grandioso para mí. Me tocó también Arturo Rivera, que en paz descanse. También un muy buen tipo. No coincidía tanto con él porque yo me iba cuando él iba llegando a la estación prácticamente, porque a él le tocaba el espacio de la tarde. Pero sin embargo siempre se portó de maravilla conmigo, y entre otros cuantos, ¿no? La verdad es que sí, fue una aventura bastante buena. Estuve cerca de 13 años en la radio, como te digo, un par de años después más en televisión, y la verdad es que ha sido una aventura bastante, bastante buena, una aventura épica, dirían mis hijos, ¿no? En la cual he conocido a muchas personas como tú que estás aquí sentado enfrente de mí, que la verdad pues han alimentado mucho mi alma y mi espíritu, y que a final de cuentas es lo que nos llevamos, ¿no? Las transmisiones ahí se quedan, siempre va a haber alguien que llegue y que lo haga mejor que tú, o que lo haga de una mejor manera, o que venga recomendado por alguien más, ¿no? Pero lo que tú labres y lo que tú vayas cosechando en el transcurso del camino, como son amistades, como son buenos momentos, yo creo que eso no tiene precio, ¿sabes? Oye, y tú que estuviste de los dos lados, ya lo comentamos, tanto en la producción como al frente del micrófono, ¿qué valor crees tú que tiene un productor en la radio, más allá del micrófono? O sea, el micrófono obviamente es mucha responsabilidad, eres la persona que está llevando a los oídos de la gente todo lo que está sucediendo, en este caso un partido de béisbol, pero ¿qué papel tú crees que tenga el productor de radio en una transmisión? Te lo voy a poner muy sencillo, porque inclusive a mis alumnos de la carrera de la carrera de reproducción radiofónica en la Escuela de Comunicación en la Universidad de Anáhuac, así se los decía. Ajá, el productor es el equivalente al director de cine. Ajá, entonces, el director de cine es el que se lleva el Oscar, ¿sabes? O sea, es al que le dan el premio Oscar. Ajá. Y entonces, el productor, pues hace las veces de eso, porque tú como productor tienes que estar a las vivas de qué es lo que está sucediendo con tus locutores. La tienes que hacer hasta de psicólogo, Rodrigo, ¿no? Porque si una de esas llega tu locutor y llega medio deprimido porque tuvo una mala noche se peleó con la esposa o tuvo un problema con sus hijos, tú tenías que echarle porras y decir, a ver, o sea, ahorita vamos a cambiarnos el chip, ¿sale? Y vamos a echarle ganas, ¿no? Tienes que estar a las vivas de los temas tecnológicos. Ajá, me llegó a tocar algún compañero productor que en una transmisión con Alejandro Cacho, que estuvo con nosotros en algún tiempo ahí en Grupo Asir, pues llegó y los micrófonos no servían. Algo le pasó a los micrófonos, ¿no? Y entonces, ¿cómo solucionó? Pues agarró, les llamó por teléfono a los celulares a cada uno de sus dos talentos, ¿sale? Y los metió por los híbridos. Ajá.
pero tienes que sabértela, porque si no se te ocurre eso, pues oye, el show tiene que continuar, ¿no? Entonces, la verdad es que el productor es esencial, para que las producciones tanto de televisión como de radio salgan como tienen que salir. Sí, así es, creo que es parte de la intención de este tipo de charlas, el que no estamos ahí, no nos vemos al frente o no nos escuchamos, pero siempre los que estamos detrás, creo yo que hacemos una gran labor y tratamos de que siempre se haga y que salga lo más perfecto posible. Claro, y a lo mejor nunca va a ser perfecta al 100%, ¿no? Pero mientras los errores no se noten al aire, ya estás del otro lado. El día de hoy, ¿qué significa para ti haber sido parte de esa época de la radio, haber sido parte de la historia de la radio? Porque al final de cuentas todos somos un granito en el cual que estamos ahí en la radio mexicana. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa hoy haber sido parte de esa época y de ser parte de la historia? Hasta suspiré, caramba, por lo que me estás diciendo. No, la verdad es que es algo bastante bello, es algo que he platicado con mis hijos en muchas ocasiones. Los dos mayores tuvieron la oportunidad de verme trabajar, de estar conmigo tanto en las cabinas de radio ahí en Grupo ASIR como en el estadio. A lo mejor no ahí mismo, en el mismo lugar que yo en el dugout, pero si yo me volteaba tantito hacia la izquierda, yo veía que ahí estaban sentados en las gradas, y estaban al tanto de lo que yo hacía al aire, ¿no? El pequeño no le tocó tanto, de hecho, cuando yo entro a Televisa Puebla, entré un 1 de diciembre de 2014, y él nació el 5 de diciembre de 2014, ¿no? Entonces a él, pues digo, él sabe que su papá trabajó en algunos momentos en los medios de comunicación, pero no le tocó, no se acuerda ya, ¿no? Pero la verdad es que el haber estado ahí, y él es el nombre de tu espacio, ¿no? Los que estuvimos ahí, la verdad es que para mí es algo muy gratificante, ¿no? Porque muchos compañeros de la universidad, o sea, además para que la gente dimensione un poquito, cuando yo entré a la universidad me parece que entraron 300 personas al TEC de Monterrey a la carrera de comunicación en primer semestre. De esas 300 nos graduamos solo 33. El 10%. O sea, 10%, ¿sale? De todos esos 33, te podría apostar en este momento, sin temor a equivocarme, que fui el único que tuvo la oportunidad de estar de titular en un espacio de radio y en un espacio de televisión. O sea, a ese grado. O sea, y eso es solo una generación en una universidad. O sea, imagínate si pensamos a nivel nacional, cuántas personas o cuántos chavos entran a la carrera de ciencias de la comunicación, cuántos la terminan, cuántos pueden llegar a medios y cuántos de esos que llegaron a medios les tienen la oportunidad de aparecer a cuadro o de hablar ante un micrófono. Independientemente de que repetimos, ¿no? Cada trabajo en radio y en televisión es muy importante. Inclusive, obviamente, pues el hecho de estar ahí como productor también lo es, ¿no? Pero la verdad, el hecho de haber estado ahí tanto como productor como talento, la verdad es que para mí es, pues bueno, ya no le puedo pedir nada más a Dios, ¿sabes? Y te felicito por ello y por todo tu profesionalismo que demostraste en todos esos años, porque me consta, yo estuve ahí. Ahora sí que los que estuvimos ahí, fuimos tú y yo, ¿no? Así es, exacto. Oye, ¿qué enseñanza te dejó la radio que también aplicas en tu vida? ¿Qué te dejó? ¿Qué hubo que hoy digas, gracias a la radio soy así o hago esto? De entrada, la puntualidad. Porque ahí en la radio los programas empiezan a la hora que tienen que empezar, ¿no? O sea, no hay de que llegas tarde. O sea, vamos, alguna vez se me ponchó la llanta en pleno periférico y dejé mi coche ahí botado y me tuve que ir corriendo y luego en taxi a la estación para llegar a tiempo y llegué a tiempo. Y a la fecha la puntualidad sigue siendo algo que yo valoro mucho personalmente y en los demás. También otro, pues va a sonar como cliché, pero la honestidad, ¿no? El hecho de que en la radio se trate de hablar siempre con la verdad, para mí es algo básico, ¿no?
Digo, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero la verdad es que si tú te mueves con ese principio, ya tienes el 50% de la batalla ganada, ¿no? Y entre otras muchas cosas, compadre. La verdad es que hay muchos valores los cuales vas aprendiendo conforme te vas desarrollando en la radio. Y pues ahorita mencionar más, a lo mejor ya va a ser mucha paja, pero son muchos valores. Y yo creo que el hecho de haber tenido la oportunidad de aprenderlos o desarrollarlos o perfeccionarlos al calor de la revolución, es algo muy bonito, ¿no? Ahora me voy a ir un poquito del lado de la nostalgia. A ver, Si pudieras revivir un momento de tu carrera, algo que hayas, ¿cuál sería? ¿Qué te gustaría volver a vivir de todos esos años que estuviste en medios? ay, pues es que no te puedo decir solo uno, ¿sabes? Pero me encantaría poder volver a revivir la vez que tuve la oportunidad de transmitir la Serie Mundial de Yankees contra Phillies. ¿No? Me tocó transmitirla ahí en Grupo Asir, ¿no? Me encantaría poder vivir de nueva cuenta alguna vez que me tocó transmitir, no sé, como a las 2 de la mañana, un evento de caminata también ahí en Grupo Asir en las Olimpiadas de Beijing. Ah, sí. Ajá. Me encantaría revivir tantos partidos que los Diablos ganaron en el último turno al bat y que salías tú corriendo porque eh, yo digo, te voy a ser sincero, cuando yo entré a trabajar al Grupo Asir, yo no le iba a los Diablos, yo me sentía como novia dejada porque yo de chiquillo le iba a los Tigres, ¿no? Y en eso, pues los Tigres se van a Cancún, A Cancún. ¿no? Yo me sentí como novia dejada, ¿no? Y dolido aparte, ¿no? Y entonces, pues me dan las transmisiones de los Diablos y me fui encariñando con el equipo desde el día uno, ¿no? Y entonces poder salir a festejar con ellos y de repente te acordarte de que, oye, no, espérame, tú tienes que guardar la compostura, ¿no? Tú eres el que tienes con el micrófono, ¿no? Y entonces te agarrabas al que bateó y lo entrevistabas. Me encantaría poder vivir una vez, aunque sea eso otra vez, ¿sabes? O sea, en fin, son muchas cosas que podría mencionar y me da mucho gusto estar platicando ahorita contigo y con todas las personas que nos están escuchando porque me estás haciendo revivir muchas cosas que estaban como que guardadas en una cajita y que tenía rato que no abría, ¿no? Esa es la intención de que hablemos cosas que la gente no ve, la gente no escucha y solamente lo vivimos nosotros, los que estamos ahí, ¿no? Exactamente. Oye, y además de esa carrera que tuviste en medios, recuerdo que eras muy buen fotógrafo, ¿no? Sí, y a la fecha digo, me sigue gustando mucho la fotografía, aunque ahora, lamentablemente, ahora que hablábamos de la inteligencia artificial, actualmente la carrera de un fotógrafo está en jaque, ¿sabes? ¿Sabes? Porque ahorita tú, mientras sepas escribir bien y que redactes un prompt con lujo de detalle de lo que quieres, ajá, la inteligencia artificial te crea la fotografía sin necesidad de ensuciarte, sin necesidad de estarte asoleando, sin necesidad de estar esperando el momento exacto para tomar la foto, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es algo que creo que pudiera llegar a estar en jaque, ¿sabes? O sea, el tema de la fotografía y de los fotógrafos como tal. Pero bueno, sí, ahí le seguimos pegando un rato a la fotografía. No hay nada como tener mi cámara y llevarla a pasear. Mañana, por ejemplo, voy a ir a un pueblito que está aquí en Puebla, que seguramente has escuchado, que se llama Tlisco. Sí, claro. Ajá. Y ahí montan una serie de ofrendas gigantescas con catrinas monumentales, así de varios metros de altura. Y mañana mi cámara y yo íbamos a ir a tomar fotografías, ¿no? Independientemente de que la inteligencia artificial las puede crear o no, pero no hay como decir esta foto la tomé Exacto. yo, ¿no? Sí, claro. Nada como. Muchas veces creemos que sí va a superar, ¿no? La inteligencia, pero siempre se va a necesitar el lado humano, ese ojo que Así tiene es. el fotógrafo para tomar algo diferente a lo que te puede dar la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente. Sí, entonces mañana por allá vamos a andar, si Dios quiere, tomando fotografías, ya luego te las podré compartir. Sí, nos las compartes para poner algunas aquí en el podcast. Oye, y otra que ya nos has mencionado es que fuiste profesor.
¿no? Entonces cuéntanos un poquito de eso, cómo te fue con esa experiencia. Fíjate que estuvo muy chistoso porque fue gracias a un casting que hicimos ahí en Grupo Así. De hecho, en alguno de tus programas invitaste a Cheche, a Juan Carlos, Juan Carlos Hernández. Carlos Hernández, Él menciona que él salió de ese casting y así es. efectivamente a mí me tocó organizar ese casting, ¿sale? Es más, me sentí ofendido porque no se acordó de mí en todo el programa, ¿no? Pero a mí me tocó organizar ese casting y yo fui el que fue a la WIC, yo fui a la ENEP Acatlán, fuimos a la NAGUA, fuimos al TEC de Monterrey, ajá. Y entonces, después de que hicimos todo ese movimiento, yo recibí una llamada de Laura King, a quien le mando un fuerte abrazo, y me dijo, oye, Rodolfo, me gustaría platicar contigo, ¿puedes venir a la universidad? Y yo, claro que sí, Laura, con mucho gusto. Ella es la jefa de la carrera del área de radio, en la Universidad de Anáhuac, México Norte. Bueno, al menos hasta hace un par de años todavía lo era. No sé si ahorita siga, esperemos que sí, porque es muy buena, la verdad. ¿No? Entonces ya voy con ella, me siento en su escritorio y me dice, bueno, no me senté en el escritorio, me dice, oye, es que me gustaría que des clases aquí. Ah, caramba. Bueno, pues ¿por qué no? Preparé una clase muestra, se la impartí a ella y a un par de maestras más ahí en la universidad, me quedé dando clases. Estuve dando clases cerca de 10 años, yo creo, entre la universidad, entre la México Norte y luego todavía un año y medio más acá en Puebla, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy bonita. Era durante buena parte del inicio del semestre, era un profesor muy severo, ajá, en el que pues los alumnos que no les interesaba la materia, pues no veían la suya. Pero ya después con los que de verdad se interesaban, los que de verdad le echaban ganas, la verdad es que entablé muy buena relación, al grado de que varios exalumnos míos, ¿no? Actualmente, pues bueno, lograron estar en medios de comunicación haciendo cosas pues bastante interesantes. No sé si ubicas a Rodolfo Landeros. Sí, sí, sí. Rodolfo Landeros fue mi alumno en dos ocasiones. Okay. Fue reincidente. Le di la clase de producción radiofónica y posteriormente, no sé, 2, 3 años después, metió conmigo la clase de periodismo deportivo. Ajá, y actualmente a Rodolfo, a mi tocayo, le va bastante bien trabajando allá en Estados Unidos, ¿no? Entre otros que tuve la oportunidad de darles clases, ¿no? Entre ellos, el chico güerito que estaba en Televisa, el que le decían el pollo. Raúl Ortiz. Ajá, exactamente, él fue mi alumno también. Oh, ¿en serio? Fíjate que yo coincidí con él en Radio Centro Deportes. Ah, mira. Por ahí del 2019-2020, yo fui productor de algunas emisiones de radio y él estaba ahí. De hecho, nos tocó una transmisión de una final de la Champions, me parece que el del 2019, él narró la final de la Champions. Pues él fue mi alumno también de periodismo deportivo. Ah, muy bien. ¿Me ibas a decir una chica? Una chica que de nombre Jimena, que también estuvo mucho rato en Televisa, ahorita tiene mucho que no la veo, pero estuvo ahí en Televisa un buen rato, salía en la jugada, trabajaba ahí también con Toño de Valdés, es muy movida la chava también, a ella le di clases, en fin, a varios chavos que estuvieron conmigo, pues les ha ido bien afortunadamente. Yo no sé qué tanto les pude dar yo de esa semillita que se necesita para que germine más adelante, porque lo que es una realidad es que lo que te pueden dar a ti en las clases de radio o de televisión o de lo que tú quieras en la universidad es una embarradita de lo que te va a tocar allá afuera. Yo aprendí a hacer radio cuando entré a trabajar a Grupo Asir, no en la universidad. Entonces la verdad es que fue un periodo bastante bonito, me encantaría repetirlo, me encantaría regresar a dar clases, nada más que ahora me topo con el problema de que las clases, al menos acá en Puebla, están muy mal pagadas, ¿sabes? Yo creo que la sociedad está mal desde el hecho de que un profesor puede ganar 50 pesos la hora y un diputado gana 150,000 pesos. Sí. Ajá. O sea, tendría que ser al revés. O sea, los maestros tendrían que estar recibiendo mucho de ese dinero que ganan los diputados, que ganan los políticos, ¿no? Porque
son los maestros los que van forjando a los alumnos, a los chavos, a los niños, a las nuevas generaciones, ¿no? Oye, y aprovechando es que ya tuviste la oportunidad de trabajar con jóvenes, ¿qué les dirías tú ahorita a los jóvenes que quieren dedicarse a los medios de comunicación? No solo a la radio, a cualquier medio de comunicación. Mira, va a sonar como puro choro, pero es algo que les decía a mis alumnos, ¿no? Primero, que si lo pueden soñar, lo pueden lograr. ¿Ah? O sea, y para muestra estoy yo ahí. Sale que yo soñé con trabajar con Toño de Valdés, con trabajar en medios de comunicación y lo logré. Entonces, que si lo pueden soñar, lo pueden lograr. En segundo lugar, que si se fijan en los obstáculos, es que están perdiendo de vista la meta. Ajá. Tú pregúntale a cualquier corredor, ajá, de vallas que corren los Juegos Olímpicos. Ajá, o sea, su mirada está fija a donde tienen que llegar. El obstáculo prácticamente lo saltan por instinto. Ajá, pero ellos, o sea, tienen que estar viendo siempre la meta, ¿no? Yo creo que son dos principios básicos que le sirven mucho a la gente, ¿sabes? O sea, porque problemas siempre va a haber. Ajá, y si te rindes a la primera, pues no lo vas a lograr. En mi caso, por ejemplo, el hecho de haberle llamado a Jorge de Valdés, y posiblemente se acordará él, no sé, ojalá que sí, cada año le marco el 6 de diciembre, que es su cumpleaños, para felicitarlo, ¿no? Y ahí platicamos un ratito. Pero si yo me hubiera dado por vencido después de la primera vez que me dijo, no tengo trabajo, no estaríamos teniendo esta conversación ahorita. Así ¿No? es. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? O sea, si de verdad uno se mentaliza a dónde quiere llegar, lo va a lograr, ¿no? Siempre y cuando quiera. Hay un libro que se llama El Alquimista, de Paulo Coelho. Ajá. Y en la contraportada dice que si alguien desea mucho algo, el mundo entero conspira para que lo logre. Entonces, pues simplemente tienes que estar enfocado en cuáles son tus metas para poder lograrlas. Muy bien, muy buenas palabras. Oye, ya para terminar, pues quiero agradecerte, de verdad agradecerte el que hayas aceptado esta plática, el que hayamos recordado tantas cosas y que nos hayas contado un poquito cómo fue tu camino en esta carrera que tuviste tan exitosa y con tanto profesionalismo. Te agradezco mucho y no sé si quieres agregar algo más. Pues nada más que me ha encantado estar aquí, es por eso de cuando me dijiste lo hacemos, yo, órale, en caliente, vamos a hacerlo ahorita mismo. No, la verdad es que, primero por el cariño que te tengo, sabes que te quiero mucho, ajá, sabes que el tiempo que tuvimos la oportunidad de convivir como compañeros de trabajo fue muy bueno, pero además de eso, el tiempo que tuvimos la oportunidad de convivir ya como amigos fuera del trabajo, eso todavía fue mucho mejor. Y el hecho de estar teniendo esta conversación en estos momentos, la verdad es que me revitaliza, me da un caldo de pollo para el alma que se necesita, ¿no? De vez en cuando. Y lo platicamos hace un par de días que tuvimos esa llamada telefónica. Tenía rato que no hablábamos. Así es. Pero cuando nos saludamos fue como si nos hubiéramos visto ayer. Exacto. ¿No? Y yo creo que de eso están hechas las amistades, ¿sabes? O sea, si una amistad está muy bien fundamentada, no tiene que verse deteriorada ni por el tiempo ni por el espacio, y por eso te lo agradezco mucho, compadre. No, hombre, al contrario, muchas gracias, compadre, y de verdad valoro mucho el tiempo que te has tomado para esta charla. Me da mucho gusto que compartas todas tus vivencias y tu experiencia, y esperemos que en algún momento pues aceptes otra y platicamos de otras anécdotas y de otras. Sí, porque cosas. La verdad es que se quedaron muchas cosas en el tintero, veían por ahí, y yo solo quiero agradecerte a ti, de nueva cuenta, por el espacio. Te quiero agradecer por todos los consejos, ajá, que tú me diste cuando estaba tanto como productor como talento, porque el diálogo siempre fue abundante, siempre fue muy rico, y siempre lo valoré inmensamente, ¿no? Y de verdad que el hecho de haberme topado contigo en la vida, ajá, es algo que le tengo que agradecer a Dios todos los días, ¿no? La verdad es que eres una persona sumamente íntegra, eres una persona que vale mucho,
Y pues bueno, no quiero porque la gente piensa que te estoy aventando cebollazos y dorando la píldora, ¿no? Pero te lo digo aquí, te lo puedo decir por teléfono y al final de cuentas creo que ya lo sabes, ¿no? Sabes cuánto te aprecio, cuánto valoro el hecho de que estemos aquí viéndonos por primera vez también en mucho tiempo, ya los dos con mucho más ganas de los que teníamos la Exacto. última vez, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy contento de estar aquí contigo, Rodrigo. Muchas gracias, es mutuo totalmente todo ese sentir. La verdad es que parte de los buenos años que yo Oye, tuve en y no Grupo eres, Asir, y no eres feo. algo sí. Parte de los buenos años que yo estuve en Grupo Asir fue gracias a ti, gracias a que pudimos llevar una gran amistad que se convirtió en compadrazgo, como lo hemos comentado. Entonces, te agradezco infinitamente. También te quiero mucho. Eres una persona muy especial para mí Gracias, padre. y deseo que todo lo que siga en tu vida sea tan exitoso como ha sido lo que ya has hecho. Te agradezco mucho, compadre. Es que te deseo lo mismo también a ti. Pues muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que ha estado hasta este punto, hasta el final de esta charla. No las llamo entrevistas porque son más unas charlas, Así es, exacto. las que hacemos con la intención de que la gente conozca un poquito más allá de lo que hay detrás de los medios de comunicación, en esta ocasión la radio, porque pues somos los que estuvimos ahí, ¿no? Exactamente. Ahí estuvimos, afortunadamente. Pues no me queda más que agradecerte nuevamente, te mando un fuerte abrazo hasta Puebla, desde acá de la Ciudad de México, y esperamos vernos muy pronto y poder compartir otro espacio como este para que la gente conozca un poco más de todo lo que se hace detrás de la radio. Perfectísimo. Que así sea. Muchas gracias, te mando un abrazo. Igualmente. Gracias a toda la gente que amablemente estuvo aquí en este podcast. No olviden suscribirse, activar la campanita y ver todos los contenidos que ya existen en este canal. Hasta la próxima.